nada, como bien sabéis, esto es una de las sesiones que solemos hacer solo para los que son clientes de Foxeyes. La idea es tener un contacto cercano con todos vosotros y explicaros cosas nuevas. En este caso, de lo que vamos a hablar hoy es de Learning Analytics. La idea es que desde Foxeyes ya llevamos tiempo investigando en todo lo que tiene que ver los datos y el aprendizaje. Hemos puesto una metodología en común y luego estamos ahora desarrollando muchos proyectos alrededor de esto y la idea es compartirlos con vosotros, poder resolver dudas, poder matizar, hacer observaciones. Todos los que estáis aquí os dedicáis al ámbito de la formación, sois gente profesional, gente avanzada, con lo cual más que bien el escucharos y el poder atender todas las preguntas y las respuestas. Esta es una sesión que tiene previsto durar 45 minutos, ¿sí? Y la idea es, yo he preparado una guía, pero cuando queréis levantáis la mano, ¿sí? O como ya sabéis, ya creo que todos dominamos el Zoom, tenéis un apartado de chat donde podéis ir dejando comentarios y a partir de ahí los vamos recogiendo y los voy añadiendo. ¿Os parece? Ahora es donde tenéis que hacer una reacción así o una reacción para que sepa que estáis ahí, ¿sí? Y si os parece, arrancamos. Vale, gracias, Pilar. Dime, Mariola. No, que qué reacción necesitabas. Vale. Sí, la que Ok. quieras. Aquí. Sí, esta de aquí. Sí, vale, fantástico. Vale. Como hemos hablado en el arranque, espera, voy a poner esto así. Hola, buenas tardes, Estefanía. Como hemos hablado, la sesión de hoy va de Learning Analytics. ¿Sí? Entonces, no sé qué tal lo veis vosotros, ¿sí? Pero bueno, probablemente todos tenemos una visión sesgada de lo que va a ocurrir el año que viene. El año que viene va a ser un gran año, ¿verdad? Todo pinta que más o menos lo previsto, ¿no, Mariola? Es algo parecido a esto, ¿sí? Parece que todas las perspectivas económicas son muy buenas, parece que vamos a tener un periodo de mucha tranquilidad y de mucha certidumbre, ¿sí? Eso es por lo que hemos estado leyendo en las noticias, ¿sí? ¿Esto es así o no? Pues no. No sé por qué, pero estamos leyendo un panorama que es algo diferente, ¿sí? Creo que se avecinan nubes. En general, cuando vienen nubes, parece que el ámbito de la formación es uno de los espacios donde antes se recorta, cuando en verdad debería ser lo contrario. Hay una ley que me gusta mucho recordar que dice que las personas, las organizaciones, la sociedad, para sobrevivir tienen que aprender al menos a la misma velocidad a la que cambia el entorno. Y para progresar tienen que aprender más rápido. Es decir, el problema actual o el contexto actual es frente a un contexto de máxima incertidumbre, el aprendizaje debería ser una prioridad para el negocio, porque si no, no salimos de esta. El problema que hay alrededor de esto es que probablemente, bueno, no solo es una prioridad, sino que además, miras, hay una encuesta muy buena os he puesto el enlace de PricewaterhouseCoopers que dice que el 56% de los CEOs mundiales de grandes empresas piensan que sus equipos no están preparados para el negocio. Es decir, hay una necesidad gigantesca de hacer un reskilling y un upskilling, ¿sí? Y entiendo que como os dedicáis todos a la formación, a mí hay un elemento que es lo del interés compuesto del aprendizaje. Es decir, si tú aprendes un poquitín cada día, tu nivel de aprendizaje crece de forma exponencial, no crece de forma lineal. Si yo le dedico 1 hora a la semana, al final del año he aprendido mucho, pero el año siguiente se ha multiplicado más que sumado. Esta misma fórmula que me ayuda a mí a representar el efecto que tiene el aprendizaje sobre las personas, también me ayuda a reflexionar sobre la velocidad de la gente que no aprende. El mundo avanza a una velocidad cada vez exponencial. Si tú no tienes una cierta rutina, el mundo avanza. Si como organización no conseguimos que las áreas tengan unas rutinas, la organización no avanzará. Entonces, todo esto está muy bien, pero hay dos grandes preguntas que a día de hoy no hemos sabido resolver. ¿Cuál es el impacto de la formación en el negocio? ¿Y cuál es el modelo óptimo de impartición de la formación? Sin estas dos preguntas, cualquier director general, cualquier directivo,
¿sí? Tú irás a pedir más dinero, más presupuesto o más programas y te dirá, esto no es una inversión, es un gasto. Entonces, es curioso porque dentro de todos los ámbitos en los que se mueve el mundo de la empresa, cada área, el área de ventas está claro, el área de marketing ha creado sus propios modelos de analítica para poder decir cómo la publicidad o cómo la comunicación tiene un impacto en el negocio, ¿sí? Pero desde el ámbito de las personas no se ha hecho ese esfuerzo, o se ha intentado, pero probablemente no se ha conseguido. Entonces, para entender en qué nivel estáis, creo que es bueno el saber los datos que a día de hoy utilizas, ¿para qué los utilizas? Y para eso tenemos el chat, vamos a utilizar el chat y es los datos de formación los utilizamos para controlar la impartición, para mejorar el diseño de las formaciones, para personalizar la actividad de los alumnos, para saber el aprendizaje de los alumnos, para medir el impacto en sus comportamientos o para medir el impacto en el negocio. ¿Qué es lo que hacéis vosotros? Lo podéis poner en el chat y así lo veo. Está aquí. El número 1, el número 2 principalmente, el número 3, el número 4. Puedes decir sobre todo el 2, 2, 4 y 6. Hay 2, 4 y 5. Muy bien. Mariola siempre ha sido alumna avanzada para mejorar el impacto de la formación. Vale, genial. ¿Alguien más se anima? Lo curioso es que en muchas áreas de formación nos quedamos en capas muy superficiales. Muy poco llegamos hasta abajo. Entonces, al final, esto de Learning Analytics no va de solo medir las claves para mejorar la impartición, sino va de poder cubrir y llegar hasta el final. Entonces, lo que creo que es importante, es lo que tienen las palabras en el mundo anglosajón, es que definamos con exactitud qué significa esto de Learning Analytics. ¿Sí? Learning Analytics, esto va de learning, por supuesto, sí, pero fíjate que las dimensiones del aprendizaje en el mundo corporativo son 3. Hablamos de la empresa, del departamento y de la persona. Debemos ser capaces de entender cómo aprende la empresa, cómo aprende cada área, porque cada área tiene su idiosincrasia. No puedes dar el mismo programa y la misma forma de impartir al área comercial que al área de staff o al área directiva. No se puede. ¿Por qué? Porque tienen naturalezas, perfiles diferentes y entonces nos lleva a que todo aquello que hagamos tiene que tener un chip de entender el sistema de formación del global de la empresa, del global del área o del global de cada uno de los individuos. Cuanto más avancemos en la analítica de aprendizaje, más podemos llegar al caso individual. De hecho, la visión es cómo conseguimos que cada persona tenga su propio itinerario personalizado. ¿Sí? Y cuando hablamos de analítica, ¿a qué nos referimos? Analítica esto no va de utilizar herramientas, que también, esto va de recoger datos, de poder identificar alternativas y a partir de ahí poder identificar insights. Insights, si lo tengo que resumir, es como ideas. Por ejemplo, ahora estábamos analizando un panel de control y de repente nos hemos dado cuenta de que hay un área y un colectivo que no está muy contenta con la formación y el resto de la empresa sí. Entonces, ahí hay algo que deberíamos de investigar. Entonces, lo siguiente que deberíamos de hacer es vamos a hacer experimentos para ver exactamente si hay mejoras, ¿sí? Porque en verdad encontrar causas de un hecho concreto pues es bastante complicado. Vivimos en un mundo complejo, ¿sí? Entonces, si lo tengo que intentar sintetizar, ¿qué es esto de Learning Analytics? Esto tiene que ver con ayudar al alumno, ayudar a crear un modelo de impartición eficiente, ayudar a cambiar a las personas para que transformen el negocio y sobre todo aprender más rápido para poder impactar el negocio. Entonces, para poder hacer esto, creo que hay 3 temas que son fundamentales. Hay 3 componentes que sin esto no se puede hacer. Para poder desarrollar cualquier proyecto relacionado con Learning Analytics necesitas 3 elementos. Necesitas una capa de tecnología,
una capa de talento y una capa de visión. Sin estas tres componentes, esto cruje, esto no funciona. Entonces, para entender, lo primero de todo es que está claro que si haces formaciones y recoges los datos en papel, vas a tener mucho trabajo, ¿sí? Entiendo que todos los que estáis aquí, sobre todo Mariola, ya conoce el PQS. Estefanía, Y ¿tú de conoces el este me PQS? acuerdo de este. Estefanía, ¿tú conoces el PQS? No, no. PQS es el indicador más importante que hay en el mundo digital, que es para discriminar las tecnologías que son útiles y las que no. Y es el famoso ¿para qué sirve? ¿Sí? Las tecnologías están muy guay, pero si no nos ayudan, no tenemos clara la utilidad, entonces no sirven para nada. Es curioso que las compañías se dedican a incorporar muchas tecnologías que lo que generan es una mayor dificultad en el proceso, ¿sí? Con el halo de que son más seguras o que van a dar más consistencia a la empresa. Pero en verdad, el filtro del PQS no lo cumplen. Tienen que darle una utilidad clara al usuario para que esto funcione. Como bien sabéis, la tecnología digital tiene dos grandes características. La primera de todas es que te ayuda a hacer más y mejor. Estefanía, ¿te interesa hacer más y mejor? Pues entonces necesitamos tecnología. Dado que no sé qué pasa, que en el ámbito de la formación no estamos creciendo en número de personas, necesitamos más herramientas. Todos reconocéis la herramienta de la izquierda. Si tuviéramos que hoy trabajar con una máquina de escribir, pues no sé cuánto trabajo sacaríamos. ¿Sí? Entonces, fíjate como que de repente necesitamos herramientas productivas. Para eso es crítico entender que hoy en día necesitamos una herramienta que ayude en la formación para impartir más y mejor. Lo que es importante es que todo esto tengamos una visión clara de que nos tiene que ayudar a mejorar la impartición, no a dificultarla. No puede ser que el alumno se resienta y tenga que hacer un proceso mucho más largo. Todo lo contrario, tiene que tener una mejor experiencia y nos permite hacer muchas más imparticiones, que es para eso para lo que sirve la tecnología. La segunda, el segundo componente del PQS fundamental, tiene que ver con que cualquier tecnología que sea útil tiene que ayudarnos a mejorar y a equivocarnos menos. Esto es como, no sé, imaginar que ahora vamos en coche y nos vamos a Palencia y tienes que llegar al centro. ¿Por dónde vas? Antiguamente llevábamos un mapa, ¿sí? Hoy en día necesitamos un móvil conectado en tiempo real que nos va guiando, un GPS, me da igual. Pero fíjate que hoy en día hacer negocios sin tener un GPS claro no sirve para mucho. De hecho, había una frase de las clásicas de Peter Drucker que decía, si no sin datos no puedes gestionar. Si no gestionas, en verdad, no lo hagas. Entonces, si los datos que tenemos no nos dan una visión clara del impacto que tenemos, es ingestionable. Entonces, otra vez, para equivocarnos menos, nos toca tener datos, pensar, analizar, hacer pruebas, buscar causas y mejorar. Este proceso de con datos yo experimento, cuando tienes datos muy de vez en cuando, los ciclos son muy largos. Desde que yo tengo un dato hasta que yo cambio, igual pasa un año o 2 años o 2 programas. La idea es que a cuanto mayor velocidad tengan los datos, más rápido me permite corregir. Y es ahí donde de repente cualquier tecnología que queramos incorporar tiene que tener una visión muy clara de nos ayuda a personalizar para hacer esto escalable y con un mejor impacto. La segunda es qué velocidad de datos nos proporciona. Si cumple estos dos requisitos, será una tecnología útil. Y aquí es donde es importante tener claro que, ojo, que si piensas que la tecnología va a solucionar tus problemas, es que no conoces ni la tecnología ni tampoco conoces tus problemas. Lo siento, la tecnología en general tiene muchas utilidades, pero no lo va a solucionar todo. Puedes tener un coche fantástico, pero si no sabes conducirlo, un coche, lo que tienes que pensar es la utilidad que le vas a dar, la velocidad, el uso, ¿sí? Y a partir de ahí buscas el coche que es óptimo. No el coche más guay, ¿sí? Sino el que es óptimo para tu manera de conducir y el uso que le vas a dar. Entonces, esto no va de comprar grandes herramientas, va de utilizar aquellas herramientas que te sean útiles y que te ayuden a resolver el problema. Para poder responder bien
el problema es qué problema tenéis vosotros ahora que queráis resolver. Pero bueno, la segunda, que creo es importante, es la tecnología. Si no tienes talento alrededor, no es útil. Cualquier proyecto que queramos desarrollar de analítica y de aprendizaje necesita que haya alguien detrás para poder acompañar a esa tecnología. Esto es como poner Google Analytics, ¿sí?, y no mirarlo. Entonces, no te sirve de nada poner un Google Analytics si no tienes tiempo para poder analizarlo, ver por dónde mejorar. Entonces, si no incorporas, me da igual que sea talento externo o interno, para que te acompañe a pensar y a encontrar caminos, probablemente no le sacarás provecho a esa tecnología. Entonces, cuando hablamos de talento analítico, creo que hay que analizar como tres cosas. ¿Qué significa esto de analítico? ¿Qué es esta parte de esta capa de datos que tienes que tener incorporada? Y el factor tiempo. Cuando entramos en qué es analítico, es importante entender que el significado de la palabra analítico tiene que ver sobre todo con que tú buscas caminos. Fíjate como que muchas veces pensamos que esto de la analítica nos va a dar soluciones, ¿sí?, cuando en verdad la analítica no te da soluciones, te da caminos para que puedas seguir explorando para encontrar algo. En verdad, un talento analítico es el que se pregunta el por qué lo hacemos así, el por qué hacemos imparticiones de 2 horas o de 3 horas. ¿Os acordáis cuando hacíamos imparticiones de 8 horas? ¿Por qué eran 8 horas? Porque era fácil, por Fundae, por un montón de razones, pero ¿este es el óptimo? Entonces, de repente, lo que deberíamos de preguntarnos es, el talento analítico, lo primero que tiene es, busca caminos y se hace preguntas. La siguiente componente del talento analítico tiene que ver con saber leer, trabajar y comunicarse con datos. Como bien sabéis, como sois clientes de Foxize, os enviamos a muchos a vosotros, a los que queráis y los que no, aquí está Nadia para que se lo podáis pedir, un libro sobre data. Espera, que se ve ahí. Data, está aquí, data. El libro de data lo que te ayuda a entender es, hoy en día, para poder sacarle provecho a los datos, necesitamos saber leer, trabajar y comunicarnos con datos. Saber leer es, ostras, cuando vemos la valoración media de un curso, ¿esa es la métrica adecuada para saber si ha ido bien o no? La verdad es que no. La variable crítica para saber si un curso ha ido bien o no es la moda, es la valoración más frecuente. La media puede estar muy sesgada, muy desviada, es una simplificación extrema. Y cuando hay pocos resultados, en verdad no nos es útil. Tiene que haber muestras muy grandes para que eso realmente sea útil. Esto, si tienes esta capacidad para poder leer datos, planteas métricas. No solo eso, sino que además entiendo que todos los que estáis aquí somos capaces de descargar todos los datos de formación y cruzarlos no solo con tablas dinámicas, sino a través de diferentes sistemas y diferentes queries para poderlos integrar, ¿no? Resulta que hoy en día hay una herramienta por ahí que se llama Power BI, que está súper de moda. Todos deberíamos de saber trabajar con esta herramienta e ir conectando diferentes fuentes. Y el último es, muchas veces es casi tan importante el análisis como cómo comunicas ese análisis. Y de ahí que tenga mucha o más importancia que nunca saber comunicar con una intención a través de datos. Pero para todo esto se necesita un cierto tiempo. Si yo os tengo que preguntar, a día de hoy, ¿a qué dedica el equipo de formación se dedica más? ¿Qué porcentaje se dedica a ejecutar y qué porcentaje se dedica a pensar? Esto es fácil, en el chat lo podéis poner, ¿sí? $20.80, $10.90, ¿vale? Ostras, fíjate como que de repente me temo que 10 a pensar y el resto a ejecutar. Vale, creo que es un buen diagnóstico, en verdad. Solo dedicando un 10% no nos da el alma. Sí, en verdad, creo que gran parte del trabajo que tenemos está en que gracias a ese análisis, gracias a ese tiempo para pensar, gracias a ese tiempo para poder analizar, nos salen preguntas que mejoran
el impacto de lo que hacemos. La tercera componente que es necesaria para cualquier proyecto de analítica tiene que ver con tener clara la visión de a dónde apuntamos el impacto, ¿sí? Y para eso voy a utilizar un modelo clásico que seguro que todos conocéis, que es el modelo Kirkpatrick, que dice que dentro del ámbito de la formación hay como diferentes capas. Hay un modelo que lo que dice es que tú puedes tener métricas que te ayuden a entender la reacción y la satisfacción. Estas son las encuestas, la asistencia, el abandono. Aprendizaje, tú puedes ahí evaluar, ya sabéis que nosotros utilizamos muchos test, pero gracias a esos test de repente nos permite tener un pre y un post, pero hay muchos otros mecanismos de evaluar el aprendizaje. A partir de ahí hay una capa siguiente que tiene que ver con el comportamiento y luego otra de impacto en el negocio. Entonces, de repente, yo para poder analizar si lo que estamos haciendo tiene impacto en el comportamiento, necesito cruzar otras fuentes que van más allá de la formación. Necesito cruzar con fuentes de análisis de otros momentos o de otras áreas. Por ejemplo, en muchas empresas se sigue haciendo la evaluación del desempeño cada X tiempo. Cruzar cuánto de la formación tiene impacto en esa modificación de los comportamientos del mapa de competencias es útil. Y de repente las empresas que lo tienen bien montado, gracias a cruzar ese dato y ese dato, podemos buscar causas, podemos ver si el que más se ha formado es el que mejor ha mejorado sus competencias o no. Y no solo eso, sino pero para poder alcanzar el último elemento, cada uno de los miembros de la organización tiene que tener muy claro cuál es el impacto que genera. Esto en colectivos de ventas es muy sencillo. Hay un ejemplo de una teleoperadora que básicamente evalúa diariamente a sus comerciales y en verdad tú tienes los datos desde todo lo que se forman. En el mundo de las telco tienen mucha formación porque hay muchos productos nuevos. Hay un continuo medición de si esto lo están introduciendo en su manera de abordar a los clientes y por último se analiza si los comerciales que se han formado de una manera o de otra, qué impacto ha tenido. Claro, cuando tú tienes toda esta cadena de valor bien montada, te permite hacer experimentos. Entonces, el problema en muchos casos es que si tú no tienes claro el impacto que tiene cada uno de los empleados sobre el negocio, es difícil llegar a conectar esos datos. Pero para colectivos concretos sí que se hace y es útil. Para otros colectivos, por ejemplo, un colectivo de staff dentro de una oficina general, hay que buscar otras métricas que tienen que ver con rotación, salida de personal, y es ahí donde el modelo se nos complica. Entonces, creo que es importante revisar y entender que para poder desarrollar cualquier proyecto de analítica necesitas tener estas tres capas muy claras. La primera es sin herramientas esto es imposible. La segunda es sin talento para utilizar las métricas es una presentación extra. Y sin tener claro es dónde podemos llegar y qué nos falta para poder consolidar el modelo, eso es algo complejo. ¿Sí? Entonces, dicho esto, os voy a enseñar algunas cosas de las que estamos haciendo. ¿Dudas, preguntas? Voy a parar un segundo de presentar. ¿Vamos bien? Rosa, Estefanía, Mariola. Muy bien. Mariola, ¿quieres añadir algo? No. Maravilloso. Vale, entonces os voy a enseñar una serie de ejemplos de lo que estamos haciendo últimamente que creo que nos acercan hacia ese camino. Por supuesto, todo depende de las fuentes que podamos utilizar. Sí, a día de hoy, pues si solo utilizamos fuentes del área de formación, podemos llegar a este nivel. Pero luego esto se puede ir complementando con fuentes de otros ámbitos. Entonces, sigo compartiendo. Vale. Esto es un proyecto de lo último que hemos hecho de Learning Analytics. Aquí veis lo que sería un dashboard general para enseñar a un ámbito directivo para saber qué tal está funcionando uno o varios programas. La gracia es, tienes aquí diferentes colectivos y tienes diferentes elementos que vamos a analizar ahora. El último de aquí es el índice Fox-Size, que luego iremos, pero a nivel de alcance es cuánta gente de los colectivos que queríamos llegar estamos llegando. ¿Sí?
Cuando la formación es obligatoria, ya sabéis que aquí de repente entra todo el mundo, pero no siempre la formación es obligatoria. El siguiente nivel es, ¿quién está sacando provecho a esto? ¿Qué nivel de actividad tenemos? A nivel de satisfacción, ¿estamos llegando a un óptimo o no? Y a nivel de aprendizaje, ¿se está cubriendo o no? Y aquí, al final de todo, tenemos un índice general, que es el índice Fox-Size, que es donde resumimos todas las variables. Si tú ves esto, ya enseguida te das cuenta de si el proyecto va bien o va mal. Porque en verdad, la gran mayoría de reporting hacia según qué áreas, ¿sí? Lo único que quieren saber es, ¿va bien? ¿No va bien? ¿Qué áreas está colgando? ¿Qué área no está colgando? Con lo cual, aquí tienes básicamente resumido en un pantallazo cada uno de los elementos que son importantes dentro de un proyecto de Learning Analytics. Si os lo tuviera que explicar con... Entiendo que se ve ahora. Compartir. La gracia de esto es que tenemos como diferentes capas de actividad. ¿Sí? Nosotros podemos ir viendo, por ejemplo, el colectivo 1, sí, está muy guay, se ha metido todo el mundo, pero en verdad aún ni siquiera han empezado. Y claro, para hablar con el jefe del... Uy, espera, que no he compartido. ¿Se ve? Entiendo que sí, ¿no? Sí. La gracia no es montar un dashboard, que eso está bien, sino poder analizar y poder ver exactamente por cada uno de los colectivos. De repente me doy cuenta que el colectivo 1, pues la verdad es que mucha gente ha entrado, los que han hecho, o sea, se han apuntado todos, pocos están activos, pero los que están activos están súper contentos, ¿sí? Pero claro, nuestra expectativa es que necesitamos mucho más impulso para poder movilizar a toda esta serie de colectivos. ¿Sí? Entonces, claro, de un vistazo podemos ir haciendo agrupaciones, ¿sí? Que nos permiten ir juntando diferentes tipologías de colectivos. Y dices, oh, hombre, pues con los dos colectivos más importantes, de repente yo ya puedo ver cuál es el movimiento. A partir de ahí, nosotros podemos entrar ya en cada una de las capas que tiene este detalle. Por ejemplo, del colectivo 1 hay el 65 que a día de hoy no ha hecho. Estaría bien saber estos cómo se comportan respecto al resto. ¿Sí? Vamos a analizar, pues ostras, todo el colectivo 1, toda la gente que ha entrado, y vamos a ver todos los que han finalizado, todos los que han iniciado y los que se han quedado sin iniciar. De hecho, esto nos permite identificar directamente un montón de diferentes áreas de gente que ni siquiera se ha movilizado para luego poder exportar y enviarles directamente una comunicación diciendo, oye, ¿hay algún problema? Entonces, uno, como os decía, esta es la visión general, hay una que nos da el alcance, ¿sí? Y a partir de ahí podemos ir analizando cada uno de los elementos que tiene un diseño base. Esto sería un itinerario y lo que nos da es el recorrido de cuánta gente lo cumple en cada una de las diferentes semanas. En general, este programa que os muestro tiene una duración de 5 semanas y esto nos permite ir viendo cómo cada uno de los colectivos se comporta, ¿sí? Y sobre todo, pues ver en qué momento hay un pico, ¿sí? Y luego hay cosas como cuál es el horario que les va mejor, ¿sí? A cada uno de los diferentes colectivos. Luego nos permite ir analizando cada uno de los elementos formativos que les damos como complemento para ver si se utiliza o no se utiliza y luego nos permite ir viendo de cada uno de los elementos formativos una valoración para ir viendo si el colectivo 1 está más o menos contento, ¿sí? O dónde hay cosas que a los diferentes colectivos no les encaja, ¿sí? Y por último, y no menos importante, tenemos la métrica de tú hiciste una evaluación al principio, vamos a ver cómo se va cambiando esta evolución a lo largo del tiempo para cada colectivo. ¿Sí? Déjate compartir. ¿Se entiende? Entonces, la idea, muy simple, es necesitamos mejores métricas para poder tener una visión amplia e identificar no solo una mejora de la formación, sino también entender en qué ámbitos se está mejorando el aprendizaje de cada uno de los diferentes colectivos. Esto es como un nivel básico. Luego hay otros proyectos que estamos haciendo que tienen que ver con incorporar, uno, la capa de comportamientos, es decir, cruzamos cada uno de los colectivos con la evaluación del desempeño y vemos la modificación año a año. Claro, el problema de la evaluación del desempeño es que es anual. Entonces, los datos que tenemos son muy sesgados, ¿sí? Entonces, tú haces toda la parte de evaluación
haces a principio de año y te tienes que esperar el año siguiente, y espero en breve poderos enseñar un ejemplo de cómo, gracias a la formación, hemos conseguido o estamos estudiando los comportamientos que se han modificado por encima de otros, qué colectivos por encima de otros y qué modelo de impartición ha sido el más óptimo para poder mejorar el cambio en los comportamientos. ¿Sí? Y el último elemento que es el de, si esto queremos llegar a negocio, otra vez, depende más del colectivo y las métricas que no no solo de la parte formativa. Pero os voy a enseñar ahora otro ejemplo. Que a día de hoy estamos explorando. Y tiene que ver con esto. Fíjate como en este caso hemos hablado de diferentes segmentos y aquí lo que se está intentando ver es poder evaluar la consecución de los resultados de cada uno para poder analizar si la formación ha tenido algún tipo de implicación en esto, si el aprendizaje ha tenido algún tipo de implicación en que estos colectivos hayan conseguido mejorar o no. Esto luego nos lleva a ir profundizando en diferentes capas, pero lo que estamos explorando es cómo podemos empezar a cruzar datos de otros ámbitos, de la actividad comercial, de la evaluación del desempeño, con toda una métrica medianamente montada. Para que esto funcione, se vuelve fundamental que tengamos claro como unos pasos que hay que cumplir para conseguir que esto se lleve a cabo. La primera de todas es cuáles son el ámbito, el nivel al que queremos llegar. ¿Sí? ¿Cuál es qué queremos llegar? ¿A la parte de satisfacción, a la parte de aprendizaje, a la parte de cambio de comportamientos o a la parte de negocio? Fíjate que si tú tienes claro, ostras, yo quiero saber el retorno de la formación, quiero saber los colectivos que más se forman, cuánto mejoran sus resultados, quiero saber la evaluación del desempeño, cuánto mejora y cuánto mejora en la motivación de las personas. Entonces, tengo que ir cruzando datos, pero para eso necesito primeramente tener bien colocadas los datos. En general, en muchos casos tendemos a ir primero a los datos antes de tener claras las preguntas, pero cualquier proyecto de esta dinámica tenemos que acotar como las 3 o 4 preguntas críticas que queremos alcanzar. Quiero alcanzar comportamientos, quiero alcanzar a quién. A partir de ahí toca hacer una colección de datos. ¿Sí? Para coleccionar datos, ¿sí? Lo que deberíamos de tener claro es, ostras, de cada uno de los objetivos, qué indicadores tengo, qué instrumentos tengo, qué frecuencia los podía conseguir y qué elementos de mejora. De repente me doy cuenta de que para cada nivel no lo tengo tan bien montado. Para el nivel de satisfacción probablemente sí que podría llegar a tener muchos datos y algo medianamente maduro. Para la parte de aprendizaje igual no tanto y ya la parte de negocio mucho más difícil. Gracias a tener este mapa tenemos medianamente claro cuál es el nivel de madurez de nuestro sistema de analítica. Claro, tener un sistema de analítica con una madurez baja es poco útil, porque los datos que vas a tener, las muestras que vas a tener, van a ser poco útiles. Pero gracias a tener esto, ya sabes por dónde tienes que ir coleccionando. Entonces, la idea es simple, yo necesito tener un mapa de todos los datos y a partir de ahí poder garantizar y ver en qué áreas soy más fuerte y menos fuerte. ¿Para qué? Pues básicamente para, gracias a esto, empezar a poder trabajar con los datos, empezar a entender si las muestras son suficientes y a partir de ahí, como veíamos, ostras, ¿por qué aquí hay una evaluación peor que otra? ¿Por qué este programa? ¿Por qué este individuo? ¿O por qué este colectivo? Y gracias a eso nos salen un montón de cosas que podrían mejorar. Si nos fijamos, esto no es como una línea que es, bueno, pues tengo claras las preguntas, colecciono los datos, lo ordeno, ¿sí? Empiezo a limpiar, ya a partir de ahí me dedico a analizar y a partir de ahí salen las cosas que debería de hacer. Que de ahí mejoremos depende de otro elemento extra. En verdad, cuando trabajamos en proyectos de analítica, ¿sí? Si os fijáis, llegamos hasta aquí y luego aquí toca empezar a probar cosas. Ostras, hay un colectivo en la zona norte
de este tipo de producto que todo lo que hagas de formación continua no funciona. ¿Qué podríamos hacer para intentar mejorar? Entonces, a partir de ahí, te toca experimentar con ese colectivo, con otro nivel de impartición, para eso saber si eso ha mejorado o no ha mejorado. Claro, si entonces creo que si intento sintetizar esto es para poder utilizar los datos y que nos ayuden a mejorar la toma de decisiones y la impartición y saber el impacto, necesitamos como dos circuitos muy bien montados. Un circuito que es toda la madurez de los datos, los he recopilado, los he alineado, he chupado de diferentes fuentes, ¿sí? Y una vez lo tengo, yo tengo datos maduros. Y hay otro que es el circuito de prueba y error, donde gracias a probar ahí cosas verificamos y ajustamos y tenemos mucho más claro los elementos que podríamos mejorar dentro de la impartición de formación que hacemos, ¿sí? Entonces, nada, simplemente como cierre, ¿sí? Me gustaría igual, hay 2 o 3 ideas que creo que son útiles, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Os veo muy callados. Entiendo que todo bien. Vale, sigo. Vale. Primera, una serie de reflexiones. Gracias, Rosa María. La primera es, ojo, todo el acercamiento a la analítica es una simplificación del mundo. El mundo es mucho más complejo, pero si no tenemos este acercamiento analítico, en verdad probablemente estaremos cometiendo muchos errores de forma inconsciente y de forma continuada que nos llevan a quemar energía y tiempo. Y esa energía y tiempo, en verdad, no creo que vayamos muy escaso, ¿sí? La siguiente tiene que ver con una parte de tecnología, ¿sí? Hay que buscar la tecnología óptima. Una tecnología que tardes mucho en hacerte la medida, caduca. En verdad, lo que necesitas es, cuanto antes estés poniéndote a hacer y a preguntar, mucho mejor, ¿sí? Esto va de ir construyendo un modelo a lo largo del tiempo, ¿sí? Esto va de ir teniendo datos. Nadie tiene un sistema de analítica bien montado, ¿sí? Pero lo que necesitamos es componerlo y estructurarlo para que nos sea medianamente útil y podamos empezar a dar respuesta a muchas de las preguntas que a día de hoy tenemos, pero que sin datos es imposible que contestemos. Entonces, nada, si tengo que recopilar 3 o 4 ideas, es hoy en día el aprendizaje es una prioridad del negocio. Por eso necesitamos profundizar para aprender mucho más rápido. Para eso tenemos que tener claro que la tecnología debería de ayudarnos a tener una visión de cómo personalizamos dando un mejor servicio y a más gente utilizando datos para poder corregir. Y probablemente para poder hacer todo este proceso necesitas una composición de tecnología, talento y visión. Y igual es un poco friki y un poco duro, pero aquí hay como 2 circuitos. Hay un circuito que tú montas tu sistema de datos, hay un circuito donde tú pones los datos a trabajar. Y son 2 circuitos que te ayudan a tomar mejores decisiones gracias a los datos. Entonces, creo que estamos en tiempo. La idea es hacer una cápsula corta de 40 minutos sobre una temática, os iremos informando de más. Y ahora tenemos un ratito, tenemos 5 minutos, 10 minutos para dudas o preguntas que queráis comentar, o igual dices, os habéis pasado, esto es como muy avanzado, esto es imposible en mi organización. Y aprovechando que aquí estamos en un foro de gente cercana y todos profesionales de formación, igual queréis compartir algo. Y si no, os pregunto yo, que ya sabéis que es lo que tengo. ¿Queréis aprovechar o no? Si no, pregunto a Estefanía, que es la primera. Pregunta. ¿Cómo aconsejo empezar? Esta es buena. Poco a poco. En verdad, si intentas abarcar todo el proyecto de golpe, de recopilar todos los datos, ya llegar enseguida a enseñar a los jefes un proyecto de impacto y tal, no, esto no. Cogemos un programa, vamos a cubrir de una forma muy visual
para poder ir haciendo una parte de culturizar a toda la gente que reportamos, cogemos un programa, luego cogemos varios programas, luego cogemos otros colectivos y poco a poco vas componiendo para poder tener una visión mucho más clara de los datos que son vuestra responsabilidad, que son los datos de formación. Y una vez tienes todo esto ordenado, ya vas a otras áreas y dices, oye, por cierto, ¿tú qué haces de evaluación del desempeño? ¿Me podrías ver qué datos me puedes dar para poder hacer un estudio? Oye, tú que estás en el área comercial, ¿me podrías dar un poco de datos de los resultados generales de estos colectivos? Entonces, si tú primero no tienes bien montados tus datos, no puedes ir a ningún lado. Uno de los grandes errores es intentar abarcarlo todo de golpe. Primero ordena los datos de formación, que tengas una analítica que te sirva y que te sea muy operativa y que te ayude a explicar cómo trabajas, y a partir de ahí te irán saliendo un montón de preguntas de otras cosas que te gustaría conectar. Otra vez, la visión es a largo plazo, vamos a ir acotando y empezando por cosas que realmente dependan mucho de tu día a día. ¿Sí? Estupendo, genial. Juan Carlos, ¿alguna pregunta u observación? Te puedo activar el audio, si quieres. Audio. Hola, Ian, ¿quieres comentar algo? ¿No tenéis dudas? Vale. Pues Rosa María. ¿No? Vale. La idea de hoy es básicamente hacer esta primera pincelada de proyectos de Learning Analytics y de explicaros unos fundamentos de hacia dónde van. Si os interesa mucho este tema, yo espero que en breve podamos enseñar un proyecto como mucho más a medida de cómo hemos llegado a poder ir encajando los datos de formación, aprendizaje, comportamientos y negocio, ¿sí? Y la idea es poderos explicar esto en un entorno cerrado de clientes de Foxize para que se os vayan ocurriendo y vayáis aprendiendo más. Si vosotros aprendéis, haremos muchas más cosas juntos. Nada más, aquí Nadia os irá informando a todos de las diferentes novedades y nada, y cualquier duda estamos a vuestra disposición, ¿vale? Espero que os haya parecido interesante, no os he robado excesivo tiempo y espero que, nada, que a la siguiente os apuntéis también. Muchísimas gracias a todos. Disfrutar la tarde, ¿vale? Ser buenos. Hasta luego. Chao.